Ahora sí. Entonces, estamos hablando de este último framework que vamos a analizar y de cómo este concepto de engagement de alguna manera supera la traducción simple de la palabra, ¿no? Que no es solamente como un compromiso, que tiene además como estos distintos niveles de cómo puedo relacionarme superficialmente, que esto puede tener como un vínculo más visceral, si es que ustedes quieren hacer el paralelismo con las relaciones del diseño emocional, cómo puede tener una tipo de reflexión asociativa, en donde identifico elementos que se asocian con conceptos, con símbolos que forman parte de mi identidad o de mi cotidianidad, o inclusive generar una relación de compromiso que sea ya mucho más profunda, ¿no? En donde, inclusive podemos hacer como también el análisis a partir de los elementos de la extensión del placer, ¿cierto? De la extensión de la satisfacción hacia esa relación sentimental con un producto, con una marca, con un sistema. Primero, Shedroff habla muchísimo de balancear estos dos conceptos, estos dos contenidos. El PACT en la evaluación de personas, actividades, contextos y tecnologías. Y también de un balance en términos de la propuesta de usabilidad, ¿no? En relación a la eficiencia, a la eficacia y a la satisfacción. Para esto hay 5 elementos claves que son importantes analizar. Tal vez primero en términos de identidad, vamos a ir como revisando cada uno de estos elementos. Identidad en relación a cómo el producto se relaciona con mi propia identidad. Adaptatividad de cómo se puede ir transformando también en función de mis capacidades, de mis habilidades. Denme un segundo. ¿Qué quieres? Adaptatividad de cómo el sistema se puede transformar en función de mis habilidades, ¿no? De mi conocimiento. Cómo esos retos pueden volverse más sencillos o más ligeros. En términos de la narrativa también, que bueno, es un elemento que ustedes ya lo tienen como mucho más, lo tienen mucho más claro. En relación a esta capacidad de inmersión, de sentirse como presentes espacialmente a través del uso, ¿no es cierto? De abstraerse a través del uso de una tecnología. Y sobre el flow también, que es un concepto que incluye Mijail Csikszentmihalyi, que lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, claro, nos habla específicamente de la posibilidad, de nuevo, de nivelar los retos y las habilidades para que las actividades no se vuelvan ni muy aburridas ni muy frustrantes, ¿no? Entonces, en términos de la identidad, ¿cierto? Y de entender también como con esta posible proyección que solemos hacer sobre los distintos productos, es súper necesario tener como una claridad de cuáles son los diferentes placeres, sobre todo en términos de placer ideológico, de placer social que está buscando mi usuario, ¿no? Y creo que ahí es como tal vez interesante volver como este clásico ejemplo de usuarios de PC frente a usuarios de Mac, ¿no? O inclusive frente a usuarios de Linux. Entonces, o usuarios de Android versus usuarios de iPhone, ¿cierto? Muchas veces como no nos damos cuenta de esta relación de identidad hasta que se rompe, hasta que dejamos de utilizar este dispositivo con el que de alguna manera nos sentimos como representados, este sistema con el que nos sentimos representados, ¿no? Pensemos como cuáles son los elementos que también estamos trabajando para que logren
aflorar como esta relación de identidad dentro de la plataforma en la que estamos trabajando. En los términos de identidad, creo que aquí hay que hacer hay que dar una vuelta. Tal vez como todo el trabajo que se desarrolla en la relación de la construcción de una identidad, por ejemplo, para desarrollar una marca, parten muchísimo de entender cuáles son los valores y el posicionamiento que quiere tener como esta empresa, este emprendimiento, este producto para presentar a su target, ¿no? En los procesos de diseño centrado en el ser humano es como al revés, ¿cierto? Partimos de entender cuál es la identidad que tienen estas diferentes personas, cuáles son los elementos que les ayudan a proyectarse dentro de un espacio y trabajamos a través de esas estructuras, ¿no? En relación a la adaptatividad, tiene que ver con la capacidad que tú tienes de personalizar como la dificultad, ¿no es cierto? El ritmo, el movimiento o los distintos niveles en los que puede ocurrir cierta plataforma interactiva, que es la ventaja de los elementos, sobre todo de los elementos interactivos digitales, que pueden variar con muchísima facilidad, que de alguna manera pueden ahora, de una manera más sencilla, ¿no es cierto?, entender cuáles son tus habilidades, pero no son propias únicamente de los elementos digitales. Es decir, la adaptatividad está presente en sistemas como instrumentos musicales, ¿no? No necesitas ser un experto, puedes haber tomado como 3 lecciones o haber invertido 10 horas en aprender a tocar un instrumento y ya, no sé, te sabes la canción de Shakira en la guitarra. Pero si al mismo tiempo has pasado como 10 años de tu vida tocando la guitarra, ese mismo instrumento que te permitía representar una canción 10 horas te puede dar también como un nivel de complejidad súper grande para una persona que tiene desarrolladas unas habilidades como increíbles, ¿no? Entonces no se trata de hacer únicamente las cosas sencillas y fáciles, sino de que los distintos niveles de usuarios puedan experimentar en función de sus capacidades. En relación a la narrativa, ¿cierto? Hemos visto como ya en nuestra propuesta transmedia, como un eje conductor puede terminar vinculando diferentes sistemas. Sin embargo, creo que el transmedia es un formato para contar historias específicamente. La pregunta es, ¿qué tantas historias pueden contar otro tipo de elementos, ¿no? Entonces pensemos como en tal vez sistemas que no tienen implícita esa capacidad de contar una historia. ¿Conocen esta aplicación Forest? Forest es una app que te permite mantener tu concentración apartada del celular por un tiempo determinado. Entonces tú plantas una semilla y dices, quiero desconectarme del teléfono durante las próximas 3 horas de clase de taller. Y pones plantar. Y durante ese tiempo la semilla empieza a crecer y la semilla se convierte en una plántula y esta plántula empieza a botar como más hojas y se forma un arbusto y después un árbol más grande y llegas a tener un bosque. Entonces, lo que podría ser solamente un cronómetro tiene por detrás, ¿no es cierto?, una historia en la que de alguna manera tú estás como sembrando, ¿no es cierto?, este tiempo que has decidido como apartarte de tu dispositivo móvil. Entonces, la narrativa no es solo para la ficción, la narrativa puede sobreponerse a cualquier otro tipo de capa, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre, yo qué sé, un teclado y un mouse? ¿Cierto? El mouse tú lo ves y tal vez piensas en este ratón. Ya no tanto, ya no tienen como esta cola que antes tenían con el cable, ¿no? Pero el mismo nombre del ratón te permite verlo de otra manera, te permite tener otro tipo de relación. Entonces, claro, una buena narrativa va a permitir que cualquier tipo de producto genere esta especie de engagement, ¿no? Cuando salió Angry Birds,
había como también este mismo cuestionamiento, porque un año atrás un juego idéntico tenía como unas piedritas que se lanzaban contra unos castillos que finalmente no pegó, ¿no? Nadie se enganchó en ese juego de la misma forma en la que la gente se enganchó con Angry Birds, ¿no? Aunque la física era idéntica, la dinámica era la misma, como lo único que cambiaba era la narrativa. Entonces pensemos de nuevo que una buena narrativa puede también, tiene también esta capacidad de generar como un enganche en particular eh, a través del uso de un sistema interactivo. En términos de inmersión, ¿no es cierto? Y esto es como un concepto que además lo vamos a ver con más detalle cuando empecemos a analizar las diferentes posibilidades y los diferentes retos que nos brindan los sistemas de realidad virtual. Pero, ajá, pensemos como desde estar como sumergidos dentro de un espacio, ¿no? Pensemos como desde esta primera idea de inmersión dentro de el agua, por ejemplo, ¿no? Cómo sales de este espacio en el que es tu zona de confort, tal vez como tu lugar común, y estás inmerso y te transportas a otro escenario que es totalmente distinto. La inmersión habla muchísimo de la calidad del diseño, ¿no? De la calidad del producto. Mientras mejor sea la calidad, puede tener una mayor capacidad de generar esta inmersión. Y la inmersión no se da únicamente en los sistemas de realidad virtual. La inmersión pasa en distintos formatos, ¿no? Uno puede leer un libro y estar inmerso dentro de ese escenario. Uno puede ver una obra pictórica, ¿no es cierto?, de gran formato y sentirse como casi presente dentro de el contexto que ha sido representado, ¿no? En el caso de los sistemas de realidad virtual, hay como muchísimos elementos que pueden favorecer y muchos otros elementos que pueden como dispersar de alguna manera este que es uno de los placeres de las narrativas interactivas, ¿no? Si es que ustedes como analizaron estas estrategias de las narrativas interactivas, claro, vamos a reconocer que hay tres que son como estas claves principales, que también están vinculadas de cierta manera a las historias que contamos, ¿no? Por un lado es la inmersión, después está la transformación y también está presente la agencia, que son las tres posibilidades como más importantes que definía Janet Murray. En términos de la inmersión en particular y en los sistemas de realidad virtual, por ejemplo, la latencia es un elemento como muy importante, ¿no? Si es que tú giras la cabeza y se demora en moverse, como esta construcción que has desarrollado en un espacio tridimensional, va a disminuir esta capacidad de inmersión y va a aumentar como otro tipo de problemas, ¿no? Como los ciberenfermedades, que son como estos que hacen que la gente se maree y vomite cuando tiene como experiencias de realidad virtual. Sin embargo, una buena narrativa, por ejemplo, es muchísimo mejor para generar inmersión que una alta definición en cuestión de modelado tridimensional. Entonces es mucho más importante como mantener al cerebro ocupado intentando entender qué es lo que está pasando dentro de esta historia, más allá de tener como elementos que estén muy bien detallados que intenten representar a la vida real. Y claro, finalmente hablamos del flow. ¿Qué pasa, Oli? ¿Qué pasa, Olivia? ¿Qué pasa? ¿Por qué gritas, Chola? Ya, vaya a jugar. Entonces, flow, claro, la traducción es flujo, ¿no? Nos habla muchísimo de un movimiento gradual, de sentirnos, si es que lo pensamos desde los placeres del juego, como cautivados dentro de un espacio. La pregunta es cómo hacemos, cómo conseguimos esta participación total, cómo conseguimos generar este equilibrio entre estos dos elementos que hablamos que son como
espacios más graves de los que podemos caer con los sistemas interactivos. Por un lado, el aburrimiento, cuando el sistema que estamos presentando no es lo suficientemente interesante, no es lo suficientemente retador. Y por otro lado, la ansiedad, la frustración, cuando no entendemos, cuando no podemos, cuando no tenemos las suficientes habilidades. El concepto de flow, bueno, de hecho, como cada uno de estos conceptos tienen como un mundo, ¿no es cierto?, gigantesco atrás de ellos. Sin embargo, a mí me interesa, voy a saltarme como un poquito. Esto vamos a mover para acá. Esto vamos a mover para acá. Ajá. Es súper interesante el concepto de cómo aparece como esta teoría del flow. Ahí les dejo como una charla de Mijail en un TED Talk, que es bien bacán. Pero básicamente, ¿no es cierto? Este man es un psicólogo que parte del estudio de la felicidad. Entonces, el estudio de la felicidad intenta entender de dónde vienen como todos los elementos que nos ayudan a sentir mejor en el día a día. Y probablemente la primera respuesta y de dónde parte su investigación es pensar si es que es tal vez el dinero, ¿no? Lo que nos da como esta cierta felicidad, que claro, es lo que nos vende, ¿no es cierto? Como todo el sistema neoliberal, lo que nos vende el capitalismo. Pero los resultados y las estadísticas demuestran como totalmente lo contrario. Aunque en muchos lugares ha incrementado, por ejemplo, el PIB, el Producto Interno Bruto, en los diferentes países puede ir aumentando, puede mejorar, digamos, la calidad de vida en términos del poder adquisitivo. Las encuestas y las investigaciones en términos al estado emocional de la gente se han mantenido en índices casi siempre muy similares, ¿cierto? Primera conclusión es, no tener suficiente dinero sí te puede generar infelicidad. Esa inestabilidad sí te puede generar un problema. Pero tener más que el básico no te da más felicidad. Entonces empieza a hacer otro tipo de investigaciones, Mijail, y se involucra a través de las propuestas de construcción y de elaboración artística, ¿no? Y de cuáles son las cosas que le pasan a un artista mientras está creando, y si es que puede estar asociado con esta idea de felicidad. Entonces, tomemos como de nuevo, por ejemplo, la capacidad de creación musical a través de un instrumento, ¿no? Entonces, cuando estás tocando un instrumento, claro, primero tienes como objetivos claros. Sabes qué es lo que quieres conseguir. Y también tienes una retroalimentación. Acá están. Y también tienes una retroalimentación inmediata. Tú te puedes dar cuenta cuando tocaste bien una nota y cuando la tocaste mal. Entonces tú mismo, en este caso, ¿no es cierto?, en base a esta posibilidad de adaptatividad, haces un equilibrio entre los retos y las habilidades. Entonces la conjunción de estos elementos permiten que en algún punto la acción y la conciencia se fusionen, ¿cierto? Empiezas a eliminar todas las distracciones que aparecen en el ambiente, e inclusive muchas veces la autoconciencia desaparece. Entonces piensen como cuáles son estos espacios en los que ustedes tienen como, les gusta muchísimo realizar, además tienen muy buenas habilidades, tienen altas destrezas, pero también los retos que se plantean son importantes, ¿cierto? Saben cuáles son los objetivos que quieren conseguir y se meten tan de lleno que de repente se abstraen totalmente. Y inclusive el sentido del tiempo puede llegar a distorsionarse, ¿no? Entonces la actividad se convierte en un fin en sí mismo. No necesariamente el resultado ni el objetivo que querías conseguir, sino el tiempo que estás pasando. Esto tal vez como pasa muchísimo, sobre todo en el mundo de los videojuegos, ¿no? Como cuáles son estas cosas y cuáles son estos diseños eh, que construyen los diferentes equipos para que las personas que de repente juegan Fortnite, por ejemplo, pasen jugando hasta las
3, 4 de la mañana. O que si tienes una crew ahí en WoW, claro, pases como 2 días jugando como la misma campaña hasta conseguir resolverla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos elementos? Porque en teoría, como el 80% de las personas hemos identificado cuál es esta actividad en la que logramos conseguir este estado de flow, ¿no? ¿Cuál es esta actividad que nos permite llegar a este equilibrio? En donde sabemos cuáles son todos los retos y también conocemos nuestro nivel de habilidades y tenemos confianza en nuestras destrezas. Y a través de la dinámica y del equilibrio entre retos y habilidades, y a través también de la claridad en los objetivos y de una retroalimentación en cada uno de los pasos, estamos como fluctuando constantemente, ¿no? En este equilibrio. ¿Cuáles son las actividades en las que ustedes han conseguido como esta noción del flow? Yo creo que nadando. Nadando. Ajá, increíble. Nadar es de lo bestia. Nadar es de lo bestia. Estás como súper concentrado en solo nadar, en respirar, en vivir. Sí. Ajá. ¿Alguien más tiene como alguna actividad? Puede ser, puede ser como cualquier tipo de cosas, ¿no? O sea, ha habido gente que me dice como, ajá, editando videos o haciendo bicicleta, corriendo. Podría ser, profe, cuando manejas, creo, ¿no? No sé, se te atraviesa un carro y sales de eso, ¿no? De un movimiento Ajá, suave. ajá, cuando Creo. estás manejando y de repente te acuerdas que estás manejando. Estar manejando también creo que es una de esas actividades que... ¿A vos te gusta manejar full? Claro. No, profe, no sé. O sea, me estaba enseñando mi papá, pero ahí quedó. Manejar es feo. En Quito, al menos. Sí. La gente se te atraviesa. Bueno, recién cambian a rojo y ya están apitándote, te estresa. A mí no me gusta manejar. Pero también manejo. Alguien más ha identificado. En mi caso, jugando fútbol, Ujú. el tiempo pasa de una y ya te cae la noche a veces. Eso, eso. En las bielas, dice el José. Súper, súper. A ver, antes de volver acá, ¿no es cierto? Pensemos esto, va a ser como parte de... Ah, denme un segundo. No está el link. Pensemos en esto, ¿no es cierto? Como parte de la propuesta colaborativa que vamos a realizar en el Jamboard. ¿Cuál es su actividad favorita? Y analicémosla en función de estos 5 claves. En relación a la identidad, a la adaptatividad, a la narrativa, a la inmersión y al flow. ¿Por qué, por ejemplo, nadar puede guardar estos 5 elementos que de alguna manera pueden generar como este
engagement, ¿no? Este enganche con la Darling. O por qué jugar fútbol puede tener esta misma relación con el Juan. Y al mismo tiempo pensemos, ¿no es cierto?, como una propuesta como súper hipotética, especulativa. ¿Cómo podría hacerla más atractiva? ¿De qué manera podría transformar esto que ya me gusta para que sea más enganchadora aún? Entonces, esto vamos a realizar, no todavía, porque ahorita tenemos ya mismo llega la gente del museo. Y antes de que lleguen, vamos a ver como solamente esta explicación de Miyamoto acerca de la construcción de Mario. Piensen de nuevo en estos 5 elementos, ¿no? Este video es interesante porque de alguna forma hace un paralelismo por estos 5 puntos distintos. This is Shigeru Miyamoto. If you've played video games any time in the past 30 years, you're probably familiar with his work. Donkey Kong, Zelda, Star Fox, and then, of course, this guy. It's me, Mario! When Miyamoto makes games, he always tries to do things differently than other designers. Here he is back in 1998, explaining why he wasn't focused on online gaming. それがトレンドなんで僕はトレンドの方を見ないようにしようとしてる。 And why he wasn't adding small in-game purchases to Mario for iPhone in 2016. こうなってるからこうなんですって僕は割と嫌いなんですね。僕らはどうしたいのかと考え。Miyamoto has helped define a lot of what makes a video game great. So, how does he do it? やっぱりね達成感だと思うんですね。で達成感にはいろんなことがあると思うんですけど、まあ一つはクリアするっていうボスを倒すとかゴールに行くという達成感もあるんですけども。In 1981, one of Miyamoto's first assignments at Nintendo was to design a replacement for a game called Radarscope. It had performed really poorly in the US, leaving the company with 2,000 unsold arcade units, and this is what he came up with. Miyamoto based the story on the love triangle in Popeye, between a bad guy, a hero, and a damsel in distress. But since Nintendo couldn't secure the rights to use those characters, Miyamoto replaced them with a gorilla, a carpenter, and his girlfriend. In later games, that carpenter became a plumber, and his name changed from Mr. Video to Jumpman, and then to Mario, after this guy, the landlord of a Nintendo warehouse near Seattle. This is one of the first times that a video game's plot and characters were designed before the programming. ビデオゲームっていうもともと技術者が作ったんですね。プログラマーとかハードウェア技術者が作るっていう。でそれを僕らはデザイナーっていうか、僕は工業デザイナーだったんですけども、そしてアーティストとか言われるそういう人たちがリードして作るようになったのが多分僕の世代だと思う。 That change in approach came at a key time for video games. When Donkey Kong was first released in 1981, the video game market in North America was on the verge of collapse. It was saturated with a lot of different consoles, and the boom in home computers made a lot of people question why they would want a separate device just to play games. But the storytelling in games like Super Mario Bros. And The Legend of Zelda, which you could only play on Nintendo's own hardware, helped set them apart as bestsellers. でそのために僕はその動機を作るために何をしたらいいのかっていう状況を見せる。マリオなら、右へ右へ走っていけばゴールがあるって。ドンキーコングなら、さらわれた彼女を助けるためにそこまで登っていくっていう。A lot of Miyamoto's genius can be seen in the first level of Super Mario Bros. This is probably the most iconic level in video game history. It's designed to naturally teach you the game mechanics while you play. If you look at a breakdown, there's a lot of really subtle design work going on here. Though Mario is usually at the center of the screen, in this first scene he starts at the far left. All the empty space to the right of him gives you a sense of where to go. Now this character's look and movement suggest it's harmful, but don't worry, if you run into it, you'll just start the game over, without much of a penalty. Next you see gold blocks with question marks, and these are made to look intriguing, and once you hit one, you're rewarded. That then encourages you to hit the second block, which releases a mushroom.
Even if you're scared now of what this might be, the positioning of the first obstacle makes it just about guaranteed that you're gonna run into this thing. And once you do, Mario gets bigger and stronger. And just like that, you've learned all the basic rules of the game without having to read a single word. あとは何でしょう。やっぱりそこへ入り込んでしまうっていう自分がやっぱりヒーローになった気分になるって勇者になった気分になるって本当に泣いてしまうとかそういう思い入れ。Immersiveness in a video game has a lot to do with the controls. The more precisely you can move your character, the more you feel like you're part of the story. And Nintendo has always been a pioneer with controllers. It was the first to have the classic setup of the directional pad on the left and the buttons on the right, the first to have left and right shoulder buttons, the first to have a 360-degree thumbstick, and the first to bring motion control to the mass market. But with 2016 Super Mario Run, Nintendo, for the first time, made a game for a controller it didn't design, the iPhone. まあ、要は考えるんですけどね、考えて仲間と議論するんですけども、やっぱり例えばスーパーマリオのゲームでいうともう僕たちはずっと面白いと思って作ってるんですよね。だんだんと遊ばなくなっていくってで、そうするとなぜ遊ばなくなるのかっていうと難しいから。The Wii U flopped when it came out in 2012, and Nintendo 3DS sales are far below those of its predecessor. But the number of American gamers playing on mobile phones has doubled to more than 164 million between 2011 and 2015. You can kind of think of Super Mario Run as a shift from immersiveness to accessibility. でそこをどんどん積み上げていったので結構初めて遊ぶ人から上級者までいろんな遊び方ができる遊びができたと思います。And that's kind of been Miyamoto's design philosophy from the very start. Make fun games that everybody can play. And the rest is in our hands. These controls direct the characters. The better your eye-hand coordination, the better you do. Chicos y chicas y Buenas. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. No, ni me di cuenta que llegaron. ¿Qué dices, Gabo? Hola, Mar, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Hola, ¿qué más? Creo que nos metimos una clase, entonces por eso nos apagamos todo. Sí, es que empezamos a las 2 nosotros, pero terminamos puntualitos. Muy bien. Me parece muy bien. ¿Qué hemos pasado? Bien. Bien. ¿Qué tal qué tal las lluvias allá en el museo? Que yo no estuve porque hice teletrabajo, pero creo que ayer ha caído granizo, ¿no? Y sí está frío, pero nosotros tenemos el piso temperado, entonces estamos en un clima subtropical bastante rico. Ah, es verdad que tienen como debajo del piso estos tubos, ¿no es cierto? Que hacen... Claro, da ganas de acostarse como perros. ¿Eh? Eso. Chico. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Cuánta gente está aquí? ¿Qué cuentan? ¿Cuántos estamos? Estamos la clase completa, con excepción del Sergio, que sí, siempre como un poco irregular. Se conecta, se desconecta. No sé si es que es su internet, no sé si... Ya, bueno. Y el Gabo, bueno, que también nos está acompañando. Chévere. Que lo conoces ya. Sí, qué gusto, qué bueno. Súper, muchas gracias por venir. ¿Ustedes están listas como para que arranquemos? Sí, nosotros estamos listas. Súper, nosotros estamos también... déjame, solamente voy a... Ah, vi que justo me has escrito también. Sí. Ya, vamos. A ver, entonces, no sé, ¿quieren ustedes hablar algo? ¿Quieren que comencemos nosotras dentro de lo que habíamos quedado? Sí, ajá. Bueno, te pongo como un poquito entender en qué punto están. Exactamente, te pongo un poco en contexto de qué es lo que hemos desarrollado hasta ahora, ¿no?
Nuestra primera fase es netamente de investigación. Como, este es un taller centrado además como en el ser humano. Lo que hemos intentado conseguir durante estos 2 meses es una aproximación a entender primero cuál va a ser el contexto de uso en el que los estudiantes, ¿no es cierto?, las niñas y los niños de estos niveles que especificamos podrían desarrollar la actividad, ¿no es cierto?, dónde se encuentran, cuáles son sus gustos, qué cosas conocen dentro de los sistemas interactivos, qué cosas no les gustan, cómo son sus espacios de trabajo, cuál es la tecnología que utilizan. Y hemos generado como una serie igual como de posibles escenarios que nos ayudaron a identificar los requerimientos de usabilidad específicamente, ¿no? Esto es como, tal vez como más técnico, pero de entender de qué manera podríamos construir un sistema de realidad virtual que sea intuitivo, ¿no? Que sea amigable, que es un poco la palabra que casi siempre escuchamos sonando, redundando, y que lo que intentamos es decodificar qué es lo que le vuelve a este sistema intuitivo o qué es lo que le va a volver a este sistema amigable. Entonces, con estos requerimientos que fueron apareciendo a través del estudio del contexto de uso, conseguimos jerarquizar para también entender cuáles son como las cosas más importantes que tenemos que cumplir. Estos de nuevo son como todavía requerimientos como súper técnicos para que el sistema sea eficaz y sea eficiente, ¿no es cierto?, para que pueda ser utilizado y para que se consigan los objetivos que hemos planteado. Y realizamos como finalmente nuestra segunda intervención. Bueno, estábamos dentro de este proceso en el que iniciamos la semana pasada, nuestra segunda intervención con nuestro grupo de participantes para que también se convierta como en una propuesta participativa y colaborativa con ellos, ¿no? A través de una lógica de temas generadores. Entonces nosotros les presentamos diferente información gráfica que haga relación al uso de tecnologías en espacios museológicos o educativos, y les pedimos que nos respondan sobre cuáles son los elementos que a ellos les generan seguridad y los elementos que les generan inestabilidad, ¿no? Acompañados de una nota de voz. Entonces estamos como recopilando mucha información, la tenemos como organizada y hemos pasado por estas 2 etapas iniciales del ciclo de diseño centrado en el ser humano, que es describir el contexto de uso y especificar los requerimientos. Ahora, lo que corresponde al trabajo de los próximos 2 meses ya son las fases de ideación, diseño, prototipado y al mismo tiempo de evaluación de cada una de estas propuestas. Pero antes de generar como nuestra primera conceptualización, es importante conversar con ustedes y que terminemos como de entender ya cuáles son estos contenidos, ¿no? Ya. Entonces, sí, te pongo como un poquito en contexto de lo que hemos avanzado. Les invitamos porque necesitamos ahora sí de su ayuda en relación a la información específica de lo que se van a manejar en los 2 grupos, que son los mitos, por un lado, y la línea de tiempo, por el otro lado, que van dirigidos a los estudiantes de 7º, 8º y 9º, en un caso, de los mitos, y 10º, 11º y 12º en el caso de la línea del tiempo, ¿no? Y con eso nosotros la próxima semana, queremos hacer de nuevo como una reunión con ustedes para ya conversar sobre unas primeras aproximaciones, ¿no?, a las propuestas que se van a desarrollar. Ya. Chévere. Entonces, tal vez de nuestra parte, tengo medio poco claro, más bien, si le llegamos a presentar el Educalabado, o sea, la plataforma de los estudiantes. Sí, en la otra clase hicimos eso. Pero ahorita lo que ustedes quieren ver es, o sea, que hay ahí adentro la línea de tiempo, los contenidos en sí, luego nosotros les hacemos llegar esto para que ustedes puedan usar ese contenido en lo que sea que se les... Sí. Lo que sea que ustedes ideen. Sí, ahora sí necesitamos ya como el contenido específico, porque la plataforma hicimos el recorrido, ¿no? Nos mostraron
desde esta manera como integral, ¿no es cierto? Cómo funciona, cómo lo han venido trabajando en los distintos espacios, pero ya, queremos ver la línea de tiempo, ¿no? Como saber qué fue primero, qué es en la mitad y qué está después. Y lo mismo tal vez como la recomendación de cuál es la historia, cuál es el mito que quieren que se cuente, o los mitos que vamos a contar, los contenidos, la información, las piezas que están correlacionadas con este mito seleccionado. Ya. Perdón un rato. Ya. Perdón, estoy con varios frentes. ¿Qué les parece si es que hacemos como un tour virtual de los contenidos como para revisitar eso y ver qué es lo que necesitan específicamente? Con Jime puede ella también hacerles como un recuento de lo que hay, o sea, también comentarles cómo se ideó todo para que también tengan ese trasfondo y entiendan cuál es la lógica atrás de la manera en la que se hizo esto. Pero tal vez si comparto pantalla y la Jime les da, digamos, un pequeño paseo y podemos ver qué es lo que necesitan para hacerle llegar en, no sé, en Word o lo que sea. Perfecto. Si les parece. Perfecto. Los mitos y la línea de tiempo, básicamente. Creo que sería chévere que sepan cómo se, otra vez un resumen, ¿no? Porque ya se les presentó esto antes, pero para que sepan. Bueno, chicos, verán, la línea del tiempo, que sería el primer insumo, estaba pensada porque cuando uno va al museo, o bueno, una intención del museo súper grande es ubicar en contexto todo el tema de la arqueología del Ecuador. Entonces, digamos, hay un conocimiento como muy superficial a veces de las sociedades precolombinas. No sé si les pasa, o a mí me pasaba, de hecho, hasta que trabajé aquí, de no estar segura en qué momento sucedían las cosas o en relación a todo el resto. Como que tenía la historia universal por un lado y tenía la historia precolombina por el otro, pero no la tenía tan ubicada en el tiempo. Y pensamos que una forma súper efectiva, no solamente de hacer una equiparación de fechas y de años, sino también de fijarnos en qué tan universales son ciertos procesos, darles un lugar de relevancia a ciertos hitos. Por ejemplo, no sé, la sintetización del platino es un hito en la arqueología del Ecuador. ¿Sabes qué? Perdón, está un poquito ruidoso acá, nos vamos a cambiar de lugar, ya nos volvemos a conectar, ya, perdón. Sorry. Ok. Super. Jaime, llegaste también. Sí, ¿qué tal, Sabo? ¿Cómo estás? Bien, súper. Qué bueno. Super. Carlita nomás nos falta por ahí. Se desconectaron, ¿no es cierto? Sí. A irse a ubicar en otro sitio. Muy bien. Sí, y está aquí la Cris. Sí, había como mucho la ruido. Caro. Aquí ¿Dónde están. se fueron? Aquí están. Y José, ya no. También. No les veo. José, buenas. Está José. Pues qué tal a los tiempos que le veo a José. Quería verla su avatar, pero ya se ha quitado. Estaba precisa, súper plena. Y Juan. Caro ya solucionó su tema del audio. ¿O está solo conectada por el celular, Caro, hoy? No, estoy por los dos. Siempre estoy por los dos, pero. ¿Y dónde está tu? Ya no Ya le vi aquí abajo. Chévere. A Juan. De los que presentaron ayer, creo que nos falta alguien más también, Sabo. Es que ayer se unieron también los compas que están en la clase de animación y modelado 3D que no están en el taller, que son el Esteban y la Mile. Ya, claro, yo a Mile no lo conozco. ¿Qué Mile es? ¿Guerrero de lo que Mile leí? Guerrero, sí le conoces. Le conozco, ¿no es cierto? Mile. Sí. Y estuvo hace 2 semestres conmigo en taller de séptimo. Uh-huh. No, el semestre anterior. O sea, no cogió esta o está repitiendo porque le gustó. Capaz. Ahí está. Y la Shirley no estuvo. Ya, volvimos. Perdón. Ya. A ver, me voy a meter al Educa Lavado. Veamos si lo tengo abierto. Tal vez si lo tengo abierto.
Listo, ¿ahí me escuchan? Sí. Ya, buenas. Entonces, como les decía, la intención es esa, ¿no? Como la línea del tiempo es un insumo que nos permite darle universalidad a toda esta historia precolombina, como sacarle del aislamiento, esa es nuestra intención. Entonces, ahorita les voy a compartir nuestra línea del tiempo. Lo que hace esta línea del tiempo es, de algún modo, poner dos tipos de hitos. Los primeros son los que están en gris y los otros son los que están en amarillo. Eso también quisiéramos que ustedes nos ayuden a evaluar qué tanto funciona esta diferencia de colores, ¿no? Qué tanto funciona. Amigable es, Ajá, como el decían hecho. ustedes, amigable y intuitivo. Entonces el hecho de que esté en amarillo mucho más abajo, si se entiende. Entonces los unos son la historia del mundo, en qué momento nos empezamos a vestir, cuándo aparece el Homo sapiens, cuándo se empiezan los ornamentos, las flautas, cuándo se domestica el Canis familiaris, aparición de las Venus, todos estos, digamos, eso también hay hitos, miles de hitos en la historia del mundo, pero es interesante eso, se pone énfasis en aquellos que van a igual tener mucha relevancia en todo el tema precolombino. Y la migración a Sudamérica, cuando eso también es algo importantísimo, ¿no? Como este periodo que tachamos de, o que clasificamos como precolombino, es relativamente joven en relación a las poblaciones humanas del Homo sapiens en el mundo. Entonces, digamos que empezamos a contar del 10.000 antes de Cristo en adelante, ¿no? En el Ecuador empezamos con las Vegas y el Inga. Algo importante aquí es que se empiezan las domesticaciones del maíz, ¿no? Le ponemos acá también un poco en contexto con el trigo, que es otra planta fundamental de la alimentación contemporánea. Culturas de acá, Mayo Chinchipe, Valdivia, la escritura, todas estas son culturas del periodo formativo que llamaríamos, pero aquí lo que hicimos es no hablarlo así, sino pensar en una línea de tiempo, ¿no? Cultura Cerro Río, Machalillas. En realidad lo que más hacemos es ubicar a las culturas en el momento temporal, ¿no? Tenemos algunos hitos que no estoy segura de si están aquí. Sí, no están aquí todos los hitos, pero en realidad es más o menos como una línea de tiempo que pone el nivel fundaciones importantes y algunos aspectos que suceden aquí en Ecuador. En realidad es bastante... La muerte de Atahualpa en Cajamarca. Sí, la muerte de Atahualpa. Eso también son desplegables, ¿no? Entonces todos ellos tú les haces un clic y puedes ver un poquito más de información al respecto. Sí, entonces estamos ahí. Eso sería con la línea del tiempo. Ahora, mitos. No se te escuchan, Jimé. Perdón. No, ahorita le aparece. Recopilar información para poder un poco armar unas historias que nos puedan servir para igual los ejes educativos del museo. Entonces, a nivel gráfico, lo que está organizado en el aula virtual es, bueno, unas ilustraciones que vamos a incorporar próximamente, pero tiene algunos momentos. Entonces, por ejemplo, se cuenta el mito, ¿sí? Se habla del nivel, qué personajes hay, de qué nacionalidad se extrae, y tenemos estas como citas o estas frases de los mitos que nos sirven para eventualmente ilustrar aspectos que nos interesan. Son narraciones muy no sé, dramáticas en el sentido de muy dialógicas, hay mucho diálogo y tenemos algunos. Entonces tenemos sobre todo mitos que incorporan animales, plantas, tenemos un par con nevados, pero sí son como muy animistas, ¿no?
los mitos que tenemos en el aula virtual. Tenemos el águila y el jaguar, el cóndor enamorado, el gualilumba, el jaguar cazador, el mono aullador. El nevado Pariacaca, por ejemplo, aquí no lo hemos ilustrado como nos gustaría porque no tenemos piezas de nevados. Lo ilustramos con un marcador de tumbas Chaupicruz. Regreso. Tenemos el de Cojancham de una zarigüeya, la gramboa, la tortuga y el venado, las loras y las oropéndolas, las serpientes del Ucayali, los abuelos y la ayahuasca y los tutamonos. Entonces, en realidad lo que hacemos es vamos a incorporar aquí en lugar de las fotos unas ilustraciones y, claro, sería interesante ver qué otras formas se les ocurren a ustedes de ilustrar. Lo importante es que hay esta segmentación, ¿no? Historia, introducción, niveles, personajes, a quién pertenece, una cita breve y de ahí la narración que tiene un montón de diálogo. Entonces, digamos, de esos dos insumos, creo que ese sería un buen inicio, es lo que les puedo contar. Así los tenemos armados, ¿no? Son tal como vienen. De hecho, el que más nos ha tal vez preocupado y le hemos pensado ha sido el de la línea del tiempo. Igual, no solo en términos de cómo está presentado en el aula virtual, sino que nos gustaría algún rato tener un insumo para poder hacer esto, ¿no? Como en el museo. Desplegar Miren, la información. aquí está la línea del tiempo. Creo que es un recurso importante y necesario en la educación de arqueología en el Ecuador. Una línea del tiempo que incorpore todo, ¿no? Entonces, hay una mano levantada de Darly. Sí, eso mismo. ¿Cómo está? Buenas tardes. Eso mismo me voy a preguntar porque nos habían explicado que el museo no tiene como este orden cronológico, sino que está como dividido por diferentes secciones y nosotros estábamos pensando en la línea del tiempo, en hacerla como, bueno, aún no tenemos como, por eso no voy a mencionarlo, pero es como tipo, una manera de hacer que se ubique esta línea del tiempo dentro del espacio. Entonces, creo que se nos haría como un poquito complejo si no está organizado el espacio como en la línea del tiempo. ¿Cómo hacemos como para que no exista choques? Creo Entonces, que podría ser, perdón, sí nos gustaría ver, o sea, en relación a la línea del tiempo, cómo están ubicadas las piezas, como para generar un recorrido para nosotros también hacer intervención de material 3D, sí, de realidad virtual. Sí, en realidad todos estos, claro, suelen ser visiones un poco más convencionales de la arqueología y lo que hemos hecho es incorporarlas desde una demanda de los públicos, pero como material suplementario, porque en realidad el objetivo base del museo, claro, no es que tú salgas con la cronología así, sino que te relaciones con un montón de contenidos y los relativices, tanto en tu vida cotidiana como en la vida de las sociedades precolombinas. Entonces, es muy importante, por ejemplo, en la primera sección, que tú salgas con una idea muy compleja del tema funerario y de las diversidades de formas para interactuar con la muerte. Cómo a eso se podría sumar la línea de tiempo, en realidad es incorporando, claro, las culturas, pero también podríamos nosotros ampliar información en torno a hitos. O sea, siento que, de hecho, lo que habíamos planteado en la línea del tiempo es incorporar hitos. ¿En qué momento se generan, no sé, tecnologías de sonido en el Ecuador? ¿En qué momento? En realidad lo que queremos es que sea suplementario, no complementario, no tal vez a la visita del museo, sino como una información adicional que se pueda aportar al entorno. Claro, o sea, yo entiendo lo que dices y me parece que es un punto importante el tema de que no choque lo que se hace con el concepto general del museo. Pero quieras o no, hagas lo que hagas, en cualquier escenario en el que te encuentres, cronología es cronología. Y esta es una línea de tiempo. Entonces, si es que fuera como algún tipo de representación de culturas precolombinas en el Ecuador, te dijera, sí, es que no va con el concepto con el que se hizo la curaduría del museo, entonces hay que hacer que cuadre. No, o sea, es como, entiendo que chévere que te hayas fijado en eso y que no sea un tema que dicen, ya, bueno, una línea de tiempo, lo que sea, pero viendo que una línea de tiempo es lo que es, creo que está bien igual pensarle como tal, o sea, igual es una referencia, como dice la Jime, o sea, es complementaria a tu visita, a tu experiencia, a lo que tú vivas acá. Te ahorramos el trabajo de que vayas a tu computadora en tu casa y que hagas Google y digas, no sé,
comparación entre la creación de la primera vestimenta versus alguna cultura precolombina, ¿cachas? Entonces sí, o sea, qué chévere que le pienses de esa manera, pero yo creo que más bien hay que tener claro que es lo que es. Tal vez reubicarle, creo que es un material así súper importante y lo que nos falta es justamente eso, cómo lo presentamos de forma visual y pensarle en los aportes que puede hacer, digamos, más allá de la visita al museo. Claro, Sino darle como... perspectiva. Yo una vez vi uno del INPC que era como un plegable, o sea, era como, cachan, digamos, tienes una regla de 30 centímetros, aquí tienes una bisagra y tienes otra. Entonces le vas abriendo así, y tienes una cosa así grandota y tienes al un lado del mundo y al otro lado del Ecuador. Igual era medio complejo, pero siento que es algo que es urgente en el estudio de la arqueología en el Ecuador, o sea, como que poner a la arqueología del Ecuador en un contexto. Y siento que justamente ese tema más visual es el que no se ha logrado resolver y sería chévere resolver desde nosotros. Que resuelvan. Igual ver dónde podemos divulgarlo, o sea, esto es algo urgente. ¿No? Yo tengo ahí una consulta, porque, claro, esta línea del tiempo abarca mucho más de los elementos que se presentan dentro del museo, ¿no es cierto? O sea, hay como muchas culturas que están representadas en la línea del tiempo, de las cuales no hay piezas exponiéndose. Igual en Educa Lavado en general, hay muchas cosas que no hay en el museo. Y claro, y lo mismo con los mitos. O sea, hay mitos de diferentes pueblos, de diferentes culturas que no corresponden a piezas. Entonces, claro, son como dos cosas que, claro, también funcionan en paralelo, pero que no están, que no necesariamente están como relacionadas objetualmente, ¿cierto? Sino están relacionadas conceptualmente, que creo que es importante. Total. Sobre todo porque Educa Lavado, digamos, es el programa educativo del museo y se permite mucho abordar temas que en el museo tal vez no están tan presentes. Entonces en Educa Lavado van a ver mucho que se habla del lo inca y el contacto cuando el museo tiene 2 piezas incas en exhibición. Entonces te da esas libertades y eso es lo bueno, es otro espacio. Es un espacio del museo, pero es otro espacio, no totalmente dependiente de la visita en sala. De hecho, puedes ser usuario de Educa Lavado y nunca haber venido al museo. Y ahí tengo como esta pregunta, porque, claro, ahora tal vez un poco la recomendación fue no trabajar como directamente como Educa Lavado. Ajá, ¿cierto? sino como un instrumento, como un tercero, que no es museo, no es Educa Lavado, sino es como otra cosa. Puse a lavado. Puse a lavado. En este caso, su recomendación sería también como tener esta visión general de todo el mundo precolombino también, aunque no sean piezas que se incluyen o que no se presentan, ¿cierto? Sí, o sea, sería más mejor. O sea, sería mejor porque obviamente no, el hecho de que no tengamos ciertas piezas no significa que no existieron. Ya. Y sí, eso también te da más perspectiva hacia las tecnologías que usaban, los niveles de sofisticación de las diferentes, las que no tenemos aquí. No sé realmente si es que hay así algo que era como, wow, increíblemente llamativo de la cultura pipupín y que no tenemos acá. Entonces sí, o sea, más bien chévere, pues parte de la historia, ¿no? Súper, súper. Y después tengo otra pregunta también, que no sé, como en su experiencia, porque yo creo que hay como 3 posibilidades. O sea, y los juegos dentro de estas 3 posibilidades, específicamente con la línea del tiempo. La una, que la gente consuma la línea del tiempo antes de ir al museo. Entonces yo ya sé cuál es el orden, o ya tengo como una experiencia sobre cuál es el orden que aparecieron las cosas, y después visito el museo y puedo correlacionar. La otra es que voy al museo, veo las piezas y después veo la línea del tiempo, ¿cierto? Entonces, cuando veo la línea del tiempo, me acuerdo de estos objetos y a partir de estos objetos reconstruyo como un poco el espacio. Y tal vez la tercera que es que pueden ocurrir de manera simultánea, ¿no? Mientras visito, de alguna manera, a través de cualquier cosa, no sé, como hipotéticamente voy como en ese momento organizando las cosas que aparecen. Depende no sé cuál es formato. su experiencia en ese sentido, si es que creen que hay alguna que tiene como, o sea, si es que
si es que hay alguna, han pasado ya por alguna experiencia vinculada con estos momentos. Verán, lo que hemos hecho en relación a esa demanda, porque es una demanda, o sea, la gente viene al museo y dice, no entendí los tiempos, básicamente, o no hay información sobre las culturas, y cuál es cuál, eso full. Como que el museo lo que busca es más hablar de grandes categorías y la gente necesita cosas más específicas, informarse sobre la arqueología de una forma un poco más escolar. Entonces, nuestra forma de atender esa necesidad ha sido que al final, no sé si se fijaron, al final hay una pantalla. O sea, tú sales de la sala de artes, que es la del jardín, sales así, giras a la derecha y hay unas gradas, el ascensor y unas gradas. Al lado del ascensor hay una pantalla que te muestra unos mapas geocronológicos que están organizados de esa forma. Está el mapa del Ecuador y está por periodos, quién vivió dónde, en qué momento, cuánto tiempo, hasta cuándo, y hay igual como unos flujos así temporales del tiempo que vivieron las sociedades. Entonces, en el caso de que el formato fuese digital, siento que ese sería un lugar óptimo. De antemano, creo que su primer espacio sería Educalavado, que es la plataforma para escuelas y colegios. Al final, o sea más sería bien como insumo independiente, ¿no? Ajá. Pero claro, podríamos igual nosotros eventualmente tomar alguna decisión, o eso en realidad dependería de una decisión interna del museo, de si podríamos utilizarle como insumo museográfico al final con los mapas geocronológicos. Creo que esas son las opciones, las dos opciones. O sea, tú sales del museo y ahí hay ese espacio donde la gente puede ver el video y ubicarse en el tiempo, y ese es el lugar que se ha destinado para eso. Porque sentíamos, cuando tuvimos igual esta discusión, sentíamos que si tú le pones al inicio, de algún modo estás anunciando esto es lo que vas a ver y esto es lo que vas a entender, y en realidad esa no es la intención. Entonces le pusimos como un anexo a la visita. O sea, ¿quieres saber esto? ¿Qué es la duda que suele tener? Vas a esa pantalla y ahí te quedas parado unos 3 minutos y te damos en la noche cómo es la cosa. También, si es material impreso, ya no lo hacemos tanto, pero nosotros a veces para acompañar la visita entregamos unos mapas. Les voy a mostrar. Está sobre uno sobre el escritorio, si quieres traer. No sé, y estoy pensando en eso, en a qué momento ves la línea de tiempo. O sea, yo soy una persona extremadamente curiosa, entonces quiero saber todo el rato que estoy caminando y saber si Google así, ¿no? Entonces, este es el mapa geocronológico, pero en styles, digamos, son imágenes, ¿no? Entonces, periodo formativo, periodo regional y de integración. Entonces, y aquí está en inglés, ¿no? Entonces, eso es lo que les damos a veces cuando quieren, porque a veces la gente quiere ver la cultura y ver el periodo. Pero siento que la línea del tiempo en contexto sería como esto y la línea del tiempo y no sé qué. Entonces, también para mí sería importante evaluar, considerar qué efectos tendría el papeleo en la experiencia, tomando en cuenta los objetivos del museo. Por eso, si me preguntan a mí personalmente, creo que su lugar es al final. Un complemento a súper necesario, porque la gente al final se queda con ese vacío, vas a la pantalla y está ahí la respuesta a este interrogante. Yo tengo una inquietud. Bueno, se había conversado, Gustavo conversó que hace un tiempo ya habían tenido una reunión. Después de esa reunión, él me comentó que íbamos a enfocarnos, que no topemos el tema del Educalavado. Ahora parece que estamos concentrándonos en el tema de la línea de tiempo, que es donde más posibilidades hemos visto. Creo que estamos coincidiendo por ahí. Mitos y la línea de tiempo. Eso, los mitos y la línea de tiempo. Y podría ser la posibilidad tal vez de fusionar algo así, esa idea de los mitos a través de este proyecto Transmedia para que se logren transmitir estos objetivos que mencionaste del museo de Educalavado. Yo no los conozco, pero en algún momento habíamos conversado si es que el proyecto estaba orientado hacia que potenciemos que la gente visite, o sea, que se promueva la visita al museo, que eso era lo que buscaban inicialmente. Pero, por otro lado, también está el hecho de que cuando visiten, la visita sea significativa y se lleven ese conocimiento o esa experiencia de haber visitado el museo. Entonces, este proyecto Transmedia puede tener distintos recursos, entre esos los que tú nos muestras como productos físicos, que serían parte de la propuesta del proyecto que se desarrollen, como parte del desarrollo y experimentación académica que tenemos que hacer dentro del proyecto.
O sea, por un lado están los elementos o recursos, no sé, se me ocurre a mí ahorita, los cómics interactivos o los cómics que expliquen estos mitos, con personajes animados, con animaciones o productos que sean modelados para que puedan combinarse en cada uno de esos cómics. Por otro lado, la línea de tiempo, trabajar de una manera interactiva que logre ese aprendizaje y recordación. Por ejemplo, yo he escuchado tantas veces el tema de los años, de los 300.000 años, 30.000 años, pero creo que la dificultad está en tratar de comprender ese tiempo, cuánto representa ese tiempo. Por eso es que yo me olvido. Esto no sé, o sea, si es que son 30.000, 50.000, 10.000 años, 100.000 años, no tengo esa referencia. Entonces, por ahí está un reto en el cual cómo logramos que nuestro usuario tenga esa comprensión del tiempo que se va generando, que se va desarrollando. Y podríamos ver a través de estos recursos que se van a generar, estas formas de potenciar los recursos. Y yo pienso que esos dos insumos básicos de la línea de tiempo y los mitos podrían ayudarnos a llevar a una experiencia de aprendizaje o tal vez una experiencia mucho más allá del conocimiento que se pueda recibir de los visitantes. Pero lo que habíamos también conversado, creo que en un inicio en alguna reunión, era que nosotros lo vemos que la gente vaya, ¿no? Que se vaya hacia el museo. Pero son dos intenciones distintas que podría ser la parte general del proyecto, la cual deberíamos tratar de definirla para poder enfocar el proyecto hacia una de las intenciones principales. Eso quería consultarte, Sabo, y bueno. A ver, o sea, creo que primero va por cuál es la intención. La general, ajá, sí, porque ya. Eso es súper importante. Inicialmente, más bien, yo no le veía como una perspectiva de jalar más gente al museo. O sea, más que nada, esto sería un insumo que te ayude a comprender cómo es el tema precolombino. O sea, en los mitos o sea, obviamente es una forma de contar historias que tienen algún tipo de moraleja o enseñanza o también o tratar de tener una explicación de un origen. Para mí esos son los mitos, que son las formas chéveres de entender historia, ¿ya? Y de ahí lo de la línea de tiempo, en cuanto a lo que tú dices, o sea, yo también creo que hay mucha gente que tiene esa capacidad de retención, de decir, sí, en el 485 a.C. esto pasó. Para mí no es tanto el tema de la retención, sino de la perspectiva. Entonces, o sea, con esta línea de tiempo, lo que yo quiero, más bien, o sea, lo que a mí me gustaría que la gente se lleve de eso es ganar perspectiva. No sé si para mí es tan importante que se acuerden digamos, qué año es qué, sino más bien por eso es el contraste con los eventos mundiales. No sé si estoy contestando tu pregunta, si es lo que quieres, o tal vez si me tienes que desasnar con otra, pero eso es lo que yo veo, ¿no? Sí, o sea, también más que nada quería ir enfocando el propósito general de nuestro proyecto, hacia dónde lo enfocaríamos, ¿no? Pero justamente lo que me dices, jalar más gente hacia el museo no es el propósito principal, es lo que yo alguna vez creo que lo habíamos conversado, pero claro, yo sé que después ya se modificó ese aspecto y que íbamos a concentrarnos no en la plataforma Educalavado, pero ahora veo que por ahí podría ser que vaya todo el proyecto alrededor de eso. Claro. De potenciar esos recursos que tienen actualmente. Exactamente. De cierta manera. O sea, que es hacerles más chéveres, más entretenidos, más didácticos, más pedagógicos, más, es lo que yo digo también, no tanto que te hagan retener información, sino realmente procesarla de una forma interesante. O sea, que te quede la experiencia de haber tenido digamos, el encuentro con este tipo de herramientas que hacen que tu experiencia sea más enriquecedora. Ya sea porque es intuitivo, porque es gráficamente lindo, porque tiene contenido interesante, porque tiene un poco más de juegos audiovisuales, más que meramente algo flat o una foto, ¿cachas? Entonces eso más que nada era como para enriquecer la experiencia de educación. Correcto, en el cual yo al final me quiero llevar un avatar que el cual me identifique con esta pieza o me encantó este recurso visual que tenemos, yo quiero utilizarlo de alguna forma, ¿no? Sí, y es lo que tú sacas, o sea, ¿por qué te interesan las culturas precolombinas? A ver, digamos yo pongo mi ejemplo ya. ¿Por qué me parecen interesantes? Aparte de todas las cosas chéveres que hay alrededor del tema precolombino, lo que realmente me deja loca es la conexión con los animales. O sea, la cantidad de piezas que hay con animales es alucinante. Entonces tú dices, o sea, ya por simple deducción, obviamente también esto es interpretación. Nadie tuvo el chance de ir a hablar, no sé, con alguien de la cultura tolita y decirle, ¿por qué hiciste esta zarigüeya?
sabes que son importantes, o sea, sabes que tienen una relación con su contexto natural, o sea, sabes que le están dando un espacio, porque así como hacen las figuras de los chamanes o de las chamanas, hacen figuras de chanchitos y de venados. O sea, eran realmente, y son, pero eran realmente importantes para ellos. Eso es lo que me llamaría a mí la atención de sacar, supongo, como usuario. Correcto. O sea, pueden haber un montón de listas, porque esto es como, o sea, hay tantas posibilidades alrededor de estas piezas, que para mí, o sea, a mí lo que me interesa es el tema de los animales, me parece alucinante. Cada persona va a variar, ¿no? Pero ya les digo, ese es mi ejemplo personal. Correcto. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Eso. ¿Qué más? Gabo, tú tienes la mano levantada. Sí, pero yo la voy a bajar porque ya voy a preguntar ahorita. Muy bien. A ver, creo que más que preguntas son apreciaciones de la situación. Al principio hablaron de que son dos cosas como por separado, ¿no? La parte del educalavado, que puedes ser parte de educalavado y nunca haber visitado el museo. Y también puede pasar al revés, que hayas visitado el museo y nunca ser parte de educalavado. Yo creo que esta desconexión es la que genera cierta confusión, porque no funciona como un sistema y debería funcionar como un sistema. Para que la idea que se le queda a la persona que visite es, esto también es parte de lo de acá y también es parte de esto y parte de esto y parte de esto, de todos los productos que se puedan proponer como sistema para que todo entre como una unidad, digo yo. Porque si entra por separado, ya tienes dos cosas por separados que entender. Creo que a esto iba también un poco la pregunta de darle al inicio, lo de la línea de tiempo, que sería hermoso que la línea de tiempo conectara todo, por ejemplo. Pero eso es imposible, porque el museo está manejado de otra forma totalmente. Pero más que como una desventaja, yo lo veo como una ventaja súper grande. Porque lo que tenemos que hacer lo que tienen que hacer los chicos es un producto transmedia que precisamente pueda unir todas estas fases, ¿no? Entonces el museo sería una parte de, Educalavado sería otra parte, y los chicos tendrían que producir un material o cierto material que pueda unirlo todo. No gráficamente, porque evidentemente no se puede modificar la página. Tampoco la situación en el museo, porque tampoco se puede modificar esta parte. Pero sí pueden haber elementos que conjuguen todo como en una sola idea. Lo que tú dices de los animalitos, por ejemplo. Claro, sería chévere que no solamente los productos se creen alrededor de los animalitos, sino podría ser tal vez alrededor de los mitos, podría ser incluso a través de la línea de tiempo, que sea como el producto principal, y en la línea de tiempo también está el museo, porque está al final de la línea de tiempo. Ahora, en el 2021, también está el museo, o cuando inició el museo. Entonces también forma parte de la línea de tiempo realmente. Y antes de eso también hay otras cosas, ¿no? Yo creo que por ese lado se podría linkear muy bien no solamente la línea de tiempo, sino también la parte del museo y la parte de los otros elementos que quieran generar los chicos. Ya. Tal vez yo primero quería aclarar este tema de tal vez la desconexión. Yo a lo que me refería también es a la naturaleza en la que han sido las cosas. Educalavado es un programa que tiene 1 año y nació en la pandemia. Pues estábamos encerrados cuando nació el proyecto. Era la respuesta virtual. Ajá, entonces en el tiempo que Educalavado ha estado, es un programa dirigido a escuelas y colegios y está adaptado al currículo educativo. Entonces, el despliegue museográfico está adaptado a un guión museológico. Esto está adaptado al currículo, necesidades del currículo y reflexiones alrededor de eso. Entonces, como los guaguas no pueden salir todavía, ni pueden visitar, hemos tenido escuelas y colegios que han querido venir, pero todavía no pueden. Por eso por eso hay una separación. En este momento, en octubre del 2021, todavía no podemos. De hecho, nuestro proyecto para 2022 es tener una sala educativa en el museo. O sea, que tú en el museo puedas ver las cosas que hemos hecho en Educalavado y tal, pero todo depende del regreso de estos públicos al museo que no han regresado todavía. Creo que tal vez me faltó precisar eso. Claro, esa es una parte importante. No es que necesariamente hay esta desconexión desde siempre. Es que el programa educativo del museo se hizo de manera virtual. Por eso existe esta plataforma que fue, como dice la Jimé, la respuesta a la pandemia de parte del museo. Viendo que los guaguas no podían visitar el museo, no podían salir de las casas. Ahorita, como dice la Jimé, permisos, problemas, Ministerio de Educación para poder venir. Es una respuesta a una necesidad. Entonces, esto es, digamos, ahora
y para que medio cachen, o sea, este fue un tema súper curado, con mucho cuidado y por eso hay un cierto, voy a decirlo nomás, un cierto recelo de que metan manos, ya, se metan manos. Pero Educalavado ahora nosotros somos, o sea, el departamento educativo, el área educativa del museo nos llamamos Educalavado, todo. Entonces, esto no es que forma parte de lo que va a ser la plataforma, este es un insumo educativo que, o sea, qué increíble tener eso, o sea, no va a estar dentro de la plataforma, pero igual, o sea, es algo que se puede exponer y enseñar al rato que haya el interés o la gente quiera conocer un poco más y verlo de una forma tan, que probablemente ustedes lo presenten de una forma tan chévere, interactiva y visualmente placentera, ¿no? Y que tenga el propósito educativo, obviamente, ¿no? Que es básicamente la esencia. Y en ese, claro, en ese sentido, esta propuesta de Puse a Lavado sí forma parte del museo, pero toma los insumos de Educalavado. Entonces, no trata de aglutinar a estas dos propuestas, Educalavado y Museo del Lavado, sino más bien se integra a la experiencia dentro del museo con los contenidos que se han diseñado para el Educalavado, ¿no? Exacto. Así que eso creo que estas... Yo, solo una cosa les quería comentar, que me hicieron acuerdo ahora que mencionaba como el Jaime y la Mar también, como de esta noción de entender como la línea del tiempo. No sé si es que vieron Cosmos, la serie, no la de Carl Sagan, sino la de Neil deGrasse. Ajá, los primeros 5 minutos, los primeros 10 minutos, te cuenta en función del calendario que conocemos nosotros, de 1 de enero a 31 de diciembre, la historia del tiempo, del universo, y tú logras comprender de alguna manera, en cuestión de minutos o de segundos, la historia de la humanidad, ¿no? Frente a la historia del universo. Entonces, más allá de que te hable de números o de años, logras ver y de alguna manera logras asumir y entender como esta noción del tiempo. Entonces, ese tipo de metáforas, de paralelismos, creo que funcionan súper bien en y también como que la espacios. idea de proceso me gustó de ese calendario, o sea, que era como toda la historia moderna de la ciencia, del desarrollo de la comprensión del universo, son 3 horas en ese calendario. Entonces, claro, el tiempo que hemos, no sé, de estos 500 años, ¿no? La revolución industrial ha sido 20 minutos de ese calendario. Entonces, sí es chévere esos insumos y como en términos gráficos puedes darle ese relativismo y tamaño, me gusta eso también de los tamaños, así. Por eso también les contaba esto, la historia de la habitación en Sudamérica, tiene 15.000 años, 10.000 años, un poquito. En comparación parece full. Súper. Súper. No sé si es que tienen alguna pregunta adicional o comentario adicional. Temas de Creo que estamos claros. Necesitamos que nos hagan llegar estos contenidos, por favor. Sí, tenemos en Word y eso, entonces más bien vamos a hacer una compilación y les mandamos. Ya, de una. Tú sí tienes mi correo. Igual o sea, yo sé, está de por demás, pero estos son contenidos propios del museo, ¿no? No venderán a revistas ni cosas. No, pero sí, tranquila, sí me tranquila. entienden, sí me entienden. Sí, sí, tranquila. Sí. Bueno, más bien, claro, es bueno que se haga la aclaración y que, de hecho, como todos escuchemos y todos estemos enterados de eso, ¿no? Contenidos que van a ser utilizados únicamente con fines académicos, prohibida su venta o distribución. ¿Cómo es? Sí, podríamos hacer un documento algo digital y firmar. Sí. Okay. Perfecto. Súper, muchísimas gracias, Jime, Mar, Jaime, Gabo, por acompañarnos hoy. Nada, porfa, acolítenos con el contenido y yo me escribo con vos, Mar, para programar, porfa, una nueva REU próxima semana y que hagamos como al revés. Ahora más bien como los chicos nos cuenten a nosotros cuáles son como estas ideas, ¿no es cierto?, que han logrado como generar a partir de todos los insumos que han investigado durante este tiempo. Dale.
Buenas. Ya pues. Chévere. Qué gusto. Ya pues, Qué queridas. lindo que estén en esto. Muchas gracias, ¿no? ¿De qué? Pues ustedes, gracias por acompañarnos. Chao, linda Yes. tarde. Igual, buena tarde. Ya, también me voy yo. Chao. Gracias. Chao, suerte. Nos vemos. Hasta el miércoles. Hasta mañana. ¿Ya nos vamos todos o nos quedamos hablando? Sí, solo que, ajá, para cerrar como un poquito. Nada, tenemos ya como esta explicación, ¿no es cierto? Que fue un poquito más, un poquitito más. En términos de la línea de tiempo, claro, pudimos ver como algo más, ¿no es cierto? Creo que para mí queda como un poquitito más clara en relación a la cantidad de contenidos y a lo que abarca. En relación a los mitos, también desde entender tal vez un poco la cantidad y que no están necesariamente correlacionados con piezas ni con las culturas que están representadas dentro del espacio, ¿no? Nada, apenas me compartan información, yo les voy a subir dentro de la plataforma. Recuerden, ¿no es cierto?, esto que nos mencionó la Mar, son contenidos que deben ser tratados con muchísima confidencialidad, que en este caso los vamos a utilizar solo con el propósito de este proyecto. Y empecemos ya a generar estas propuestas, ¿no? Empecemos como a idear, empecemos como a soñar cuáles son estas nuevas posibilidades, en función también de lo que conocemos, ¿no? De cuáles son como las materias que están abordando el proyecto, de que tendremos que modelar un espacio, de que tendremos que diseñar una interacción tridimensional, de que tendremos que utilizar recursos multimedia, audiovisuales, para poder narrar ciertos elementos. Tengamos en cuenta como muchísimo los referentes que ustedes han investigado de tipologías, pero también a los públicos, ¿no? Es decir, como esta idea del calendario, como es bueno entenderla, pero no funcionaría con niños necesariamente, ¿no? No se saben todavía como el calendario así como lo manejan los adultos, pero de nuevo pensar como en estas estructuras metafóricas, ¿no? Ahí es como a donde vamos con esta noción de las metáforas estructurales. Vamos pensando en la propuesta, vamos reflexionando también sobre las distintas posibilidades que nos brindan las realidades mixtas y vamos seleccionando eso como un framework que nos parezca como ideal para la propuesta que queremos desarrollar. Listo, cholos. Nos vemos el día de mañana. Quedarse un ratito. Claro. Quiero hablar un ratito con usted, sí. Claro, bien. Claro. Ya pues. Con el resto, nos vemos para grabar. No, profe. Gracias. Adiós.